Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Fecha límite para pago de impuesto de vehículo es el 30 de junio. Exprodesk tendrá importante taller gratuito para la comunidad. Tiroteo en el aeropuerto de Guayaquil, en el Ecuador. Frontera entre Colombia y Venezuela se alista para las elecciones presidenciales. Colombianos vibraron con el 3-1 en el debut de la tricolor en el Mundial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos, esperando que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con una recomendación que hace una vez más el Departamento de Impuesto a los conductores para que realicen el pago de los vehículos de motor, especialmente la segunda mitad que vence el próximo 30 de junio. A partir del 1 de julio ya tendrán la multa del 50%. Se informa a todos los contribuyentes que el próximo 30 de junio es la fecha límite para realizar el pago del impuesto sobre vehículos de motor correspondiente al segundo semestre del año 2026, pues a partir del 1 de julio ya se aplicará una multa del 50% por incumplimiento, incrementando significativamente el monto adecuado. Por ello se recomienda efectuar el pago dentro del plazo también establecido para evitar gastos adicionales que son innecesarios. Si aún la persona no ha pagado el impuesto correspondiente al primer semestre del 2026, muy seguramente ya recibió la multa del 50%. Además, mientras este importe permanezca pendiente, no será posible realizar el pago del impuesto correspondiente al segundo periodo. Como consecuencia, a partir después del 30 de junio, también se va a generar una nueva multa del 50%. Por esta razón, se aconseja cancelar la totalidad de los impuestos correspondientes al año 2026 a tiempo, evitando así la acumulación de multas. Los contribuyentes que mantengan deudas por impuestos sobre vehículos de motor de años anteriores ahora tienen la posibilidad de establecer acuerdos de pago para obligaciones pendientes. Este trámite debe realizarse a través del portal POImpuesto. Quienes aún no dispongan de una cuenta en la plataforma podrán registrarse de inmediato. Cumplir con nuestras obligaciones es importante, es mantenernos al día con el pago de los impuestos, pues esto nos permitirá evitar multas, recargos y complicaciones futuras. El Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, con su unidad de Exprodesk, quieren invitar a toda la comunidad, especialmente a empresarios o futuros empresarios, emprendedores, que quieren también empezar a exportar sus servicios, pues la próxima semana tendrán un importante taller de 3 días completamente gratis. Lo único que deben hacer es registrarse. Exprodesk está organizando un taller que se llama The Global Client Blueprint, Exporting Your Services Outside of Aruba, exportando tus servicios afuera de Aruba. Es un taller hecho especialmente para profesionales acá en Aruba que quieren expandir afuera de Aruba, exportar sus servicios, porque mucha gente no sabe que pueden exportar sus servicios, no solamente son productos, y la facilidad de exportar un servicio es que no tenés que estar lidiando con la logística de lo que es mandar productos afuera de Aruba. Creo que es una manera muy fácil de expandir tu negocio, incrementar tus ventas y todo eso, así que vamos a estar organizando este taller que es muy importante. Y sí, dando la información necesaria para todo el mundo acá en Aruba que ya tenga un negocio o que esté pensando en abrir un negocio en temas de exportación de servicios. Sí, va a ser acá en Cas Veneranda, que es la oficina nueva del Departamento de Asuntos Económicos. Para los que no conocen, estamos ahora en Calle Grande, enfrente del censo, así que bastante fácil para encontrarnos. Va a ser desde las 6 hasta las 8 de la noche, el día 22, 23 y 24 de junio, que vendría a ser la semana que viene, el lunes, martes y miércoles. Así que es completamente gratis, pero sí hay que registrarse porque los cupos son limitados, no podemos tener tantas personas, así que por favor pueden pasar a nuestro Facebook, pueden entrar a nuestra página web que se llama exprodesk.com. También vamos a compartir con ustedes nuestro flyer para que puedan escanear el QR code y así se puedan registrar al evento. Sí, creo que es muy importante para seguir con el esfuerzo del gobierno para diversificar la economía de Aruba. Y bueno, como dije, es más fácil, creo que un paso más fácil para exportar
los servicios a comparación de productos físicos. Y, por ejemplo, en estos días van a aprender mucho. El primer día tenemos como invitados a representantes de Free Zone Aruba, que es la zona libre de Aruba. Ellos hace poco cambiaron su manejo y expandieron los tipos de empresas que pueden abrir desde la zona libre. Ellos, para los que no saben, cuando tienes una compañía en la zona libre, tienen ciertos beneficios fiscales que no hay afuera. Así que en el primer día van a aprender sobre esos cambios que hay, las oportunidades para proveedores de servicios. Después, el segundo día, se va a tratar más que todo cómo empaquetar tu servicio, tu oferta hacia el mercado internacional. Creo que es muy importante porque cada mercado es diferente. Entonces, cuando vas a salir de Aruba, ¿cómo ofrezco mi servicio? ¿Qué precios les pongo? Y eso. Y el último día va a ser más cómo entrar al mercado internacional. Y así estos 3 días van a tener mucho conocimiento, van a tener contactos con personas que le pueden ayudar en el futuro, como la zona libre y estos tipos de representantes. Así que los invito a todos para que pasen con nosotros. Como dije, es completamente gratis, lo único que va a tomar es un poco de tu tiempo, 2 horas. Así que invito a todo el pueblo de Aruba, empresarios o futuros empresarios que quieran expandir. Bueno, acá estamos para ayudar y brindarle más que todo lo que le podamos brindar. Y este es un llamado a toda la comunidad, especialmente para el área de San Nicolás, Santa Cruz y su vecindario, pues hoy y mañana tienen una jornada de esterilización y castración totalmente gratis para las mascotas, perros y gatos en la comunidad. Así que preste mucha atención a la siguiente información. La campaña gratuita de esterilización y castración de perros y gatos continúa brindando una importante oportunidad para los dueños de mascotas en Aruba. Los voluntarios presentes en las instalaciones de Graf von Zinzendorf en este colegio en San Nicolás hacen un llamado a la comunidad para aprovechar este programa que busca facilitar el acceso a estos servicios sin costo alguno. La iniciativa está dirigida especialmente a los residentes en San Nicolás y Santa Cruz, aunque cualquier propietario de mascotas puede participar. Además de la esterilización o castración gratuita, los perros reciben un microchip que permite su identificación. Para las personas que no cuentan con transporte, la organización ofrece asistencia para recoger a las mascotas y llevarlas de regreso a casa después del procedimiento. Según los organizadores, la campaña tiene como objetivo contribuir al control de la población animal y reducir la cantidad de perros y gatos en situación de calle. Las personas interesadas pueden comunicarse con Luna Foundation a través del WhatsApp 740-0770 para obtener información o coordinar una cita. Sabemos que aunque la campaña en San Nicolás concluye ya mañana viernes, quienes no logren participar todavía tendrán la posibilidad de acceder gratuitamente a estos servicios. Agradecimientos especiales a Luna Foundation, como también a BSH Veterinarios y Caduari también Veterinari por todo ese trabajo que realizan. Empezamos nuestra ronda internacional en el aeropuerto de Guayaquil, en el Ecuador, en donde en las últimas horas ocurrió un tiroteo. Allí, según indicaron las autoridades, dieron de baja al autor de este tiroteo. 2 menores resultaron detenidos. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil pasó lo impensable. Uno de los aeropuertos con mayores reconocimientos a nivel internacional sufrió ayer un ataque armado cerca de las 6 de la tarde cuando un sujeto salía por la entrada principal de arribos internacionales y fue atacado por 2 menores de edad de solo 15 y 16 años con armas de fuego que lamentablemente terminaron con la vida, pero minutos después y después de la conmoción que se registró aquí en el aeropuerto, pues se conoció por parte del ministro del Interior, John Reinberg, que pues se trataría de Carlos Alberto Suástegui Villanueva, un ecuatoriano de 39 años que según la policía ha sido identificado como cabecilla de los Águilas en el cantón El Triunfo y considerado de alto riesgo, objetivo criminal priorizado, según detalla el comunicado que el ministro publicó en sus redes sociales y que registra además antecedentes penales. No se conoce y no se ha confirmado aún de dónde venía o si tal vez
vez venía a recibir a algún familiar. Lo que sí se conoce es que a esa hora aquí en el aeropuerto llegaron a arribos desde Ámsterdam, Panamá y Colombia. De momento también es importante informarles que las actividades se retomaron luego de una hora aquí en el aeropuerto y que de momento todos los vuelos están funcionando sin ningún problema. Aún está en investigación este caso. El tema es que para el turismo, según lo que se está conversando, podría pues ser de bastante impacto. Latinoamérica fija su mirada este fin de semana en las elecciones presidenciales de Colombia. Sabemos que los dos candidatos, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se van allí a, poner a duda también para lo que va a ser esta segunda vuelta electoral. Pues la pregunta que muchos se hacen también es la seguridad fronteriza. En Venezuela, por ejemplo, también ya se está analizando para tener distintos controles en la frontera y evitar situaciones irregulares. Para esta segunda vuelta y en aras de garantizar la paz y la seguridad, se mantendrá el operativo de vigilancia en la frontera para velar por el cumplimiento de la jornada electoral tanto en Colombia como en los diferentes centros dispuestos en la región zuliana para que colombianos puedan ejercer su derecho al voto. Y por supuesto se va a reforzar toda nuestra frontera porque hay centros de votación aquí que ya hemos recibido la comunicación del Consulado de la República de Colombia en la ciudad de Maracaibo y vamos a apoyar a garantizar de que se dé ese proceso electoral tal y como está establecido en los convenios internacionales y por supuesto una vigilancia en toda nuestra frontera para garantizar la seguridad y la paz que ya hemos venido recuperando en el municipio Jesús María Semprún, en el municipio Catatumbo de la zona sur del lago. Esto lo expresó el gobernador Luis Caldera durante la reunión de seguridad con los organismos policiales y militares que hacen vida en la región. Allí también anunció que atienden situación en el sur del lago por la fractura de un muro de contención. Ya tenemos trabajando el equipo en el muro de contención en Valderrama, en la costa oriental del lago tenemos una gabarra con un jumbo brazo largo atendiendo esta situación que no generó ningún tipo de inundaciones, solo que cuando disminuyó el nivel del río, producto de que han cesado las lluvias en la zona, entonces pudo evidenciarse la rotura del muro y que ya inmediatamente lo estamos abordando, así como tenemos 7 frentes en la costa oriental, en el sur del lago de Maracaibo, estamos incorporando un 8º frente que sería en la zona de Valderrama. Y vean este impactante accidente que quedó registrado en cámaras de seguridad en Paraguay, donde un camión al parecer perdió el control de este auto y se fue en contra de una rotonda. Allí el impacto dejó a un conductor herido. Esto ocurrió cerca de las 19:20 horas del martes, en un lapso de tiempo de intenso tráfico vehicular. Como se aprecia en imágenes de circuito cerrado, el vehículo pesado no tuvo precaución para tomar la rotonda y la alta velocidad con que transitaba la ruta PI-02 hizo que lleve por delante un trasganado de mediano porte que por el impacto volcó sobre el asfalto. Los conductores sufrieron lesiones leves, apreciándose daños materiales en ambos rodados. La prueba de alcotest dio negativo para ambos conductores. En el momento del accidente, el sistema lumínico de la rotonda se encontraba apagado. Minutos después, se encendieron los faros, permitiendo una mejor visibilidad para los conductores. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importancia sobre la concientización del Alzheimer. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Aitano traíse esta bombón fuerte. Masigino man, bando Aruba Badilán. Masigui conectar, ay con Seita, Durende. Yeah, 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 yeah. Construyendo en Aruba su futuro, ta Seita innovando. Yeah, 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 yeah. Aruba Badilán. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us to protect what matters most and help build our communities.
being there when needed most. Across borders, across generations, still growing, still giving, still just getting started after 185 years. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di ko may suot ako baby kini. Sim, me solta com ele dentro. Ando Kiko. No, ako. Nós vim para spray, nós tá para spray para dentro. Então, manem, me bisa mai cava. Baby, e é grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. Me tá bem quanto? No, me bisa 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince cá, mãe. Mãe, por com esse? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele, tenho escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá aí assunto. Em oficina Mister de milagre. Vai chamar Posso Aruba. Tu equipo Mister de playmaker. E nós llega agora. Ribbon velocidade premium. Te prometo que suave maneira sempre. E o paquete está na caminda. Oh, e passo de 2 riba caminda. Inteira isla jugando com Posso Aruba. Gol! Nerumeco Play. Llama Posso Aruba para entregar e passo final. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Este mes de junio se conmemora como el mes de la concientización sobre el Alzheimer y según lo que han indicado expertos, más y más personas empiezan a sufrir de demencia y se han dado cuenta que es a una edad más temprana. Sin embargo, ¿cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta y cuál es el tratamiento? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Para las millones de personas que viven con deterioro cognitivo, salir al aire libre y recibir la luz del sol es esencial. Es beneficioso para su ciclo de sueño, para su estado de ánimo y demás. Sin embargo, la doctora Hiba Khan de la clínica Cleveland afirma que pasar demasiado tiempo expuestos al calor y la humedad del verano es especialmente peligroso para estos pacientes, ya que es difícil para sus cuerpos percibir cambios de temperatura y reaccionar ante ellos, y es posible que no puedan comunicar cómo se sienten. Por lo tanto, estos pacientes tienen muchas más probabilidades de sufrir deshidratación, insolación y otras complicaciones derivadas del calor y de padecerlas antes que una persona promedio si permanecen demasiado tiempo al aire libre. Para mantener a estos pacientes seguros, Khan dice que siempre deben estar acompañados. Esa persona puede animarlos a caminar y a pasar tiempo al aire libre, pero también debe recordarles beber agua con frecuencia, ya que el agua sola no siempre es bien aceptada por algunos pacientes con demencia. Ella sugiere probar con agua saborizada o con frutas de alto contenido de agua, como la sandía, para ayudar a su hidratación y asegurarse de que lleven ropa con protección solar. La sudoración también cambia con la demencia. La mayoría de los pacientes no sudan como lo haría una persona promedio, y ese es un mecanismo importante que tiene nuestro cuerpo para liberar parte del calor. Por último, Khan dice que hay que estar atentos a las señales de alerta, que sean inusuales respecto a su estado habitual, como cambios repentinos en el estado mental, confusión y desorientación. Y vean esta impactante imagen que queda desde Nuevo León en México, en donde un héroe sin capa rescató a una menor de edad que cruzaba la calle en una vía bien transitada. Gracias a su rápida acción logró evitar una tragedia.
Un acto de valentía se volvió viral en redes sociales luego de que un joven rescatara a una niña que caminaba sola en plena carretera nacional en Nuevo León, en México, una de las vías con mayor afluencia vehicular. En el video difundido ampliamente se muestra cómo el hombre, identificado como Alexis, reaccionó de inmediato en una acción que valió cientos de mensajes de reconocimiento por parte de usuarios. Además de destacar el acto heroico, las imágenes también reabrieron la conversación sobre la importancia de no dejar a los menores sin supervisión, especialmente en zonas cercanas o avenidas. Allí se ve a la niña caminando desde la acera hacia la carretera sin la compañía de un adulto. La niña alcanza a llegar al segundo carril de una vía de 3 carriles cuando una revolcadora allí de cemento frena repentinamente y activa también el claxon para alertar sobre la situación. Segundos después aparece este héroe sin capa en escena y corre hacia la menor para ponerla a salvo. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este aficionado de los cubos de Rubik que logró hacer 2 mientras estaba haciendo parapente. El aficionado estadounidense a los desafíos extremos Ishan Hadkar batió el récord mundial Guinness al resolver 2 cubos de Rubik durante una caída libre en paracaídas. Fue el primer salto de este joven de 24 años que completó la marca pese a condiciones meteorológicas adversas y la rotura de uno de los cubos en pleno descenso. El entusiasta de los cubos de Rubik empezó a competir a los 10 años y afrontó esta tentativa como su debut del paracaidismo. Según Guinness World Records, tras un primer intento fallido, decidió repetir la prueba de inmediato con apoyo allí del centro de paracaidismo. Recordó la previa con una mezcla de entusiasmo e incertidumbre. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte del Loto, la Lotería de Aruba, con su tremendo acumulado. El acumulado sigue subiendo. Loto, la Lotería de Aruba, llega con el acumulado para mañana viernes 19 de junio. Podrán ganarse 400,000 florines con el Mini Mega y con solamente 2 florincitos más podrán ganar 150,000 florines extra con el Mega Plus, lo que nos da un tremendo acumulado de 550,000 florines para mañana viernes. Compren el ticket del Mini Mega y su Mega Plus antes de que sea tarde. Y no olviden que el Loto 5 para este sábado tiene un gran acumulado de 525,000 florines. Vean a este policía que también dejó impregnarse con el ambiente del Mundial haciendo 21 escaladas, según lo que indicaron allí, frente a todos los asistentes. El ambiente del Mundial 2026 se siente en todas las esquinas y uno de esos eventos se presentó en el Fan Fest de Boston en un video que ha circulado rápidamente también y tiene como protagonista el inesperado al demostrar una destreza con el balón. Pues como se puede ver en las imágenes, este policía hace distintos trucos especiales cuando allí las personas que se encuentran allí disfrutando de este Fan Fest lo miran. Horas antes del esperado debut de la selección, miles de aficionados se congregaron en la sede para celebrar el regreso de los británicos a la sede mundialista. Entre cantos y banderas, allí estaba alguien bien especial, pues se trata de un agente que utilizó ambas piernas para mantener el esférico en el aire, demostrando una buena técnica, logrando realizar un total de 17 dominadas consecutivas ante la mirada atónita de los seguidores. Y si hablamos de imágenes que se viralizan en esta época de Mundial, vean en Bangladesh cómo celebraron el triunfo de la selección argentina y más con los 3 goles de Lionel Messi. El triunfo de la selección argentina frente a Argelia en su debut en el Mundial no solo generó celebraciones en su país, sino que también volvió a evidenciar el fuerte vínculo con Bangladesh. A más de 17,000 kilómetros, cientos de fanáticos se reunieron para alentar al equipo de Lionel Scaloni y vivieron el partido con intensidad que se replicó en las redes. La convocatoria se llevó a cabo allí, donde se instaló una pantalla grande para seguir el encuentro. Desde allí los simpatizantes de la albiceleste reaccionaron con euforia ante los 3 goles de Lionel Messi. Las imágenes del evento mostraron banderas argentinas, cantos y saltos en un ambiente cargado de entusiasmo. Con cada
gol, la emoción se intensificó y derivó en un festejo colectivo que tuvo un punto más alto cuando varios asistentes invadieron el escenario montado para la ocasión. Y la selección Colombia el día de ayer en su debut frente a Uzbekistán hizo lo suyo. 3-1, tremendo partido en el debut de la tricolor nacional y así celebraron los hinchas desde Colombia. Los hinchas de la selección Colombia en Barranquilla celebraron el 3-1 de esta primera cita mundialista. Los aficionados asistieron a distintos puntos de la ciudad, entre ellos al Gran Malecón del Río, al Estadio Romelio Martínez y a la Plaza de la Paz. ¡Te amo, Lucho! ¡Excelente! ¡Súper! Se portaron como debe ser. Sufrimos, pero ganamos. ¡Excelente! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! Súper bueno, me encantó. Le tenía mucha fe a la selección, la verdad. La hinchada vibró con los goles de Daniel Muñoz, Lucho Díaz y Hamilton Campas y dieron su marcador para el próximo partido con la República del Congo el próximo 23 de junio. Papi, vamos a ganar otra vez 3-1, simple y sencillo, la misma. Agárrenle de Portugal, que se agarre el Congo. Los aficionados celebraron hasta esta madrugada en las calles de la ciudad. La alcaldía de Barranquilla y la gobernación del Atlántico instalaron pantallas gigantes para ver este primer encuentro deportivo de la selección a través del Gol Caracol. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba y no se les olvide sintonizar Canal 23 porque Telearuba es la casa del Mundial con todas las transmisiones de los partidos y lo que se vive en esta fecha mundialista. Nos vemos mañana en una próxima emisión.